sobre lo general. Entonces, nosotros sostenemos y creemos que tenemos suficientes argumentos para poder sostener el porqué de la irrevisabilidad de las resoluciones del jurado. Se ha dicho también que ya se abrió, en la práctica ya se abrió la puerta para la presentación de acciones de amparo. El jurado está preocupado y presentó, y voy a ser descriptivo en esta materia, presentó una iniciativa para derogar la última parte del inciso octavo del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que establecía que no procedían acciones de amparo contra las resoluciones del jurado, salvo que violen la tutela procesal efectiva. Ese portón que nosotros creemos ha abierto ese inciso debe ser cerrado. ¿Y por qué? Porque la presentación por miles o por cientos de acciones de amparo en un proceso electoral harían colapsar el proceso. Se ha dicho que en la práctica ya el tribunal abrió la puerta porque el caso Espino de Ica ya intervino en un tema de materia electoral. Nosotros en el jurado hace mucho tiempo se han identificado las deficiencias de la normativa electoral, de la legislación electoral. Y hay 3 instancias o 3 procedimientos en los cuales no se consagraba la doble instancia. En primer lugar, para la elección de los miembros de mesa. Un miembro de mesa es elegido y la tacha contra un miembro de mesa es resuelta en instancia única por el jurado electoral especial. En segundo lugar, estaba el caso de los candidatos a las alcaldías distritales que no sean de Lima metropolitana. Miren ese nivel de discriminación. Aquellos alcaldes que postularan fuera de Lima metropolitana, sus tachas eran resueltas en instancia única por el jurado electoral especial. Y en el tercer caso, que es el más importante quizás, era la inscripción de fórmulas presidenciales a la presidencia de la República. Estas eran resueltas en instancia única por el Jurado Nacional de Elecciones, así señala la ley. El caso Espino, la sentencia del tribunal en el caso Espino se refiere, o estaba referida al segundo supuesto que yo he expuesto. Es decir, era un alcalde distrital de uno de los distritos de Ica, cuya tacha fue mal resuelta por el Jurado Electoral Especial y no tuvo oportunidad de una doble instancia. Esto se utiliza para justificar la posibilidad de presentar acciones de amparo contra las resoluciones del jurado. Yo me pregunto, ¿por qué no corregimos la legislación? ¿Por qué no empezamos por corregir la legislación electoral para garantizar que todos los procedimientos tengan doble instancia? Es lo que el jurado ya propuso y en cada uno de los casos le ha dado el tratamiento debido. Entonces, primero teníamos que garantizar que la legislación electoral que rija sea una legislación que ampare el debido proceso y que, por supuesto, haya la menor cantidad o la menor posibilidad de afectar derechos fundamentales. Se ha dicho que también en una de las fórmulas que se presentó en el Congreso y que el jurado consideraba que era realmente preocupante porque era el remedio peor que la enfermedad, era presentar acciones de amparo en una primera instancia ante la Corte Suprema y en una segunda instancia ante el Tribunal Constitucional. Eso, evidentemente, si vemos la pantalla, el 142, la Corte Suprema es sede judicial y entonces sería absolutamente inconstitucional. Se planteó que no se presentaran medidas cautelares para evitar que el proceso electoral no se paralizara, es decir, acciones de amparo sin medidas cautelares. Y se dijo también que si atendíamos un poco, si el Tribunal Constitucional le daba prioridad a estos temas y se hacían plazos muy cortos, sumarísimos, podíamos lograr que las acciones de amparo no paralizaran el proceso electoral. Yo me pregunto, una acción de amparo sin medida cautelar, ¿qué va a amparar? Y en segundo lugar, si realmente, efectivamente, se logran colocar algunas acciones de amparo y se logran proteger algunas acciones de amparo o declarar fundadas algunas, otras van a quedar en el aire. Porque una vez hechas las elecciones o precluidas las etapas del proceso electoral, vamos a tener el resultado, vamos a tener los candidatos ya inscritos y el derecho va a ser irreparable. Entonces, ¿qué cosa estamos amparando en realidad? Y otra cosa que se ha dicho también, y con certeza, es que el tribunal no va a revisar los fallos del jurado, no va a revisar el fondo de los fallos, no va a decir este ganó, este perdió, eso es evidente. Lo que va a decir es a qué has afectado un derecho fundamental y entonces se retrotraen las cosas para que el jurado vuelva a darle la oportunidad o a hacer un debido proceso si es que fuese el caso, ¿no? Eso quiere decir que en la práctica la acción de amparo presentada si se hace un plazo sumarísimo, se hace muy rápidamente, va a regresar al jurado para una vez volver a fallar, para que el jurado vuelva a resolver, o vuelva a dar el uso de la palabra, o vuelva a dar o subsanar aquello que se haya afectado. Entonces, el proceso electoral se va a ver afectado.
El cronograma electoral se va a ver afectado. Eso es técnicamente, absolutamente técnicamente comprobable y posible. Yo voy a mostrar algunas cifras más adelante para que ustedes se den idea, ¿no? Una idea de lo que estamos hablando. Se dice también, por ahí se ha esbozado, de que el problema, la preocupación del jurado, por supuesto el jurado está absolutamente preocupado por el proceso electoral, por la marcha del proceso electoral, porque el procedimiento electoral es un procedimiento sui generis, necesita un tratamiento, recibe un tratamiento especial por la naturaleza de lo que está en juego. Lo que está en juego es la transición democrática del poder. Entonces, lo que está en juego son intereses de la sociedad, no intereses individuales que son absolutamente amparables y que debemos, por supuesto, preocuparnos y tratar de darle de no afectar. Pero lo que está en juego son intereses superiores. Por eso es que la naturaleza preclusiva de sus etapas no permite la interferencia o la presentación de acciones de amparo o de entrampamientos que innecesariamente puedan afectar su desarrollo. Se dice que el jurado al fin y al cabo de repente tiene un poco de temor porque no quiere que se revisen sus fallos, porque de repente se equivocan los magistrados y entonces puede tener algún tipo de responsabilidad penal o de algún tipo de sanción. Por favor, todo juez sabe perfectamente que en el uso de sus facultades y sus atribuciones puede errar y si el hierro es con mala intención, bueno, hay responsabilidades penales. El jurado nunca, jamás ha planteado una disminución o una supresión de sus responsabilidades. Nosotros, al contrario, ¿qué más le convendría a un magistrado del jurado que las resoluciones se revisen por otro órgano y entonces pueda un poco dispersarse su responsabilidad? Al contrario, la responsabilidad de los magistrados del jurado y del pleno, que no hay razón alguna para sospechar de ellos y que ahora estamos pasando por una etapa de bastante estabilidad y de confianza en las instituciones, quieren asumir esa responsabilidad y por eso es esta defensa a ultranza de su independencia y de la no afectación del proceso electoral. Aquí no hay islas, lo que hay es jurisdicciones. El Tribunal Constitucional tiene una jurisdicción constitucional y que nosotros, por supuesto, el jurado siempre ha reconocido. Acá no estamos nosotros en una disputa con el Tribunal Constitucional por ver quién es más poderoso, eso es absurdo. El jurado jamás ha planteado las cosas desde ese punto de vista, pero sí quiere que se respete la jurisdicción electoral, que está consagrada en la Constitución, literal y orgánicamente como lo acabo de demostrar. Entonces, no se trata de que haya islas o que haya pisos o espacios de la constitucionalidad que no sean revisables o que no sean materia de control constitucional. No es eso, son jurisdicciones distintas y la jurisdicción electoral está a cargo de la instancia suprema como el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros sabemos que en la práctica siempre se pueden producir amparos. El amparo tiene más de 20 años de vigencia en el país y se han hecho más de 10 procesos electorales bajo esas reglas de juego. Entonces el jurado dice, ¿para qué cambian las reglas de juego? Estando a puertas de una elección trascendental para el país, donde se pone en juego la transición democrática y la poca estabilidad que nos ha costado a los peruanos todo este tiempo. Entonces, por eso la derogación de ese inciso o de esa parte del inciso octavo del artículo 5, para evitar darle ideas a los jueces. Si nadie confía en los jueces, si hay una absoluta desconfianza en el Poder Judicial, entonces, ¿cómo vamos a permitir que quede en su interpretación qué cosa es tutela procesal efectiva y qué cosa no? Además, sabemos que el 142 establece que en sede judicial no se deben revisar, pero ponemos el supuesto de que vaya efectivamente o que un juez ampare esta pretensión. Entonces, definitivamente lo que nosotros queremos es cerrar la puerta. Si a pesar de eso se presentan acciones de amparo, quizás, pero el proceso electoral ya no se verá afectado, seguirá su curso. Finalmente se ha hablado también de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se han mencionado varios casos que no son materia electoral. El único caso de materia electoral que se menciona y que efectivamente lo es el caso de Iguchi, de la señora Susana Iguchi, y que ni siquiera es de la Corte Interamericana, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó un informe que el Estado peruano aceptó y se pronunció por este caso que yo les decía, ¿no? Una afectación de la doble instancia que se tiene que corregir a nivel legislativo. Si corregimos y subsanamos aquí esas deficiencias legales, entonces no tendría por qué presentarse afectación de derechos fundamentales y no legislar desde la desconfianza de una institución o de otra. Finalmente yo quiero terminar haciendo una reflexión sobre nuevamente lo que mencioné al principio de mi presentación.
y es el hecho de qué cosa es lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego es derechos superiores de la sociedad, de la transición democrática, de la democracia en el Perú. Entonces, el proceso electoral necesita un tratamiento especial, Si nosotros nos metemos en el fuero electoral, si afectamos la jurisdicción electoral a través de cualquier mecanismo, lo que vamos a afectar es la naturaleza del proceso electoral, la naturaleza del juego. Y entonces ya no tendría sentido, porque si en doctrina electoral lo que se conoce como la etapa integradora de eficacia de un proceso es no dar solamente los resultados a la ciudadanía, sino que los resultados tienen que ser aceptados por la gente. No se trata de un cálculo matemático en el que tú dices ganó tal o cual. Hay una serie de condiciones sociales, políticas, que entran en juego y que permiten a la gente darle la potestad, a través del marco constitucional y legal, por supuesto, a una institución apolítica, representativa de la sociedad. Recuerden ustedes que el Jurado Nacional de Elecciones está integrado por 5 magistrados nombrados de distintas instancias de la sociedad peruana. No es un órgano político, no está partidarizado. Por eso su imparcialidad y su neutralidad. Por eso es que la gente acepta que una institución le diga estos son los resultados y le da eficacia y legitimidad a las autoridades elegidas. Lo que está en juego son intereses de la sociedad en su conjunto. Por eso es que pedimos al Congreso, ya sabemos que en Comisión de Constitución se aprobó esta derogación y esperamos que el Pleno termine de resolver y zanjar el asunto para que el proceso electoral del próximo año marche como es debido y podamos estar satisfechos del resultado. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Echavarría Esteves nos ha precisado las preocupaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Ve con preocupación que se abra una puerta para literalmente una avalancha de acciones de amparo, y ha sido muy importante que precise igualmente que no hay una disputa propiamente entre el jurado y el Tribunal Constitucional. Es el turno, durante 20 minutos, del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Alba, para hacer sus precisiones y exponer los puntos de vista de este órgano. Doctor. Un saludo muy cordial a los integrantes del panel, a los señores profesores, a los estudiantes universitarios, al público en general. Lamento mucho que por ausencia no esté presente el doctor Enrique Javier Mendoza, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. No tuvo cupo en el avión para llegar a esta cita. Si me da un telefonazo al mediodía, pude haber hecho alguna gestión para que obtenga el cupo y esté presente en este compromiso. Y yo no sé qué hace fuera de Lima, porque la organización del proceso de referéndum no es de competencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sino de la Oficina Nacional de procesos electorales. De manera que es sensible que para cumplir tareas ajenas haya dejado de venir a esta reunión en la cual tenía que expresar ideas propias. El Tribunal Constitucional efectivamente no está en conflicto con el Jurado Nacional de Elecciones. Hay una razón sustantiva. Puede haber conflicto de competencia entre dos poderes del Estado, entre los diversos órganos constitucionales, entre los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, entre unos y otros. Pero está al margen de toda controversia la competencia de atribuciones del Tribunal Constitucional. Y debo destacar el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones tenga interés y se preocupe en que el proceso electoral convocado por convocarse para abril del próximo año sea limpio, transparente, irreprochable, o sea, distinto
a los procesos electorales que